hacia el Paleolítico el modo de vida norteamericano. Y entonces ahí tenemos a Pedro Picapiedra como un obrero, no era un empleado de cuello blanco, un obrero de la construcción, recuerdan ustedes, que trabajaba de 9 a 5, como se trabaja en Estados Unidos, que a las 5 en punto suena la sirena, baja volando, se sube el tronco móvil, se va a buscar a Vilma y se van al shopping o al mall y van a jugar a los bolos y después van a comer y comen hamburguesa y después vuelven y tienen su mascota Dino, etcétera, etcétera, proyectando de una manera extraordinaria el modo de vida norteamericano de hoy, que era hoy en este momento, a 10.000 años atrás, cumpliendo lo que Marx decía en El Capital, que es el sueño de todos los economistas burgueses, que era demostrarle que el capitalismo era lo que era, lo que había sido, lo que es y lo que sería. Esto realmente parece que lo hubieran cumplido en la profecía de Marx, porque después no solamente llevaron el capitalismo y su modo de vida al Paleolítico, después lo llevaron a la edad espacial con los supersónicos. Bueno, todo esto es producto del Estado, eso es lo que les quiero decir. No es producto del mercado. No es que se les ocurrió porque si no, esto está pensado. ¿Pensado para qué? Para moldear la cabeza, por eso digo, la primera contradicción lo pudieron resolver muy bien. Y ahora infunden terror a la población. Todas las series que estamos viendo ahora son series en donde la amenaza de un canalla que es capaz de tirar una bomba atómica en medio de Los Ángeles, en la zona, digo, ¿para qué? Bueno, preparando a la población. Esto no es casual. Y esto no obedece a que a los escritores norteamericanos no se les ocurre otra cosa. No, señor, están cumpliendo un papel. Son que ¿perdón? El Pato Donald en su manera, en su tiempo, claro que sí, por supuesto. Están cumpliendo el papel de intelectuales orgánicos del imperio, ¿no es cierto? Bueno, voy cerrando. Me falta más de la tercera parte, pero no importa. Digo, queda un tema que sí me gustaría plantear acá, y es el tema de algo que Gramsci analiza bajo un título medio raro, que es el teorema de las proporciones finitas, ¿no es cierto? Que es muy interesante, porque ¿qué dice Gramsci? Él dice que la eficacia de una fuerza política tiene que ver con el adecuado equilibrio entre tres componentes: liderazgo, masas y cuadros, ¿no es cierto? Y que para que una fuerza política sea eficaz requiere una adecuada sincronización entre estos tres componentes. Si tenemos un líder, por impresionante que sea, pero que no tiene contacto efectivo, movilizador con las masas, se transforma en un profeta, ¿verdad? Y por lo tanto no puede cambiar la historia. Puede ser testigo, puede ser el que llora porque la historia no va en la dirección que él quiere, pero digamos, ese líder desvinculado de las masas no tiene una potencialidad transformadora. ¿Qué pasa con las masas sin líderes? Bueno, Gramsci es muy duro en eso. Se transforma en un rebaño errante. Y me parece muy importante porque en América Latina, en los últimos años, hubo toda una moda intelectual que decía, ¿no es cierto?, que teníamos que olvidarnos de todo lo que fuera organización. Quien dice organización dice burocracia, quien dice organización dice capitulación, quien dice, y para colmo sin tomar el poder. Bueno, acá Gramsci lo que dice claramente, esas masas, ¿verdad?, solas, sin una conducción, terminan siendo un rebaño errante que se transforma en masa de maniobra de cualquier demagogo que tenga la capacidad de suscitar sus emociones, ¿verdad? Dice, pero hay un elemento fundamental, que es los cuadros. El cuadro intermedio. Yo diría que ese es el talón de Aquiles. Si ustedes me preguntaran cuáles son los dos problemas más importantes que enfrenta hoy la revolución bolivariana, los dos problemas más importantes son, en primer lugar, la debilidad teórica. ¿De quiénes? No de Chávez. Chávez fue un genio. El día que se pueda estudiar seriamente toda la obra de Chávez, vamos a quedar anonadados, como quedamos cuando empezamos a leer a fondo a Bolívar, ¿verdad? Pero debilidad teórica de los cuadros. El PSV no logró formar cuadros como para sostener esa revolución, ¿verdad? ¿Bien? ¿Perdón? No, los militares sí, pero no son cuadros intelectuales de organización a nivel popular, ¿verdad? Entonces,
uno de los problemas fundamentales del chavismo, o los dos problemas fundamentales, la debilidad teórica del partido, del PSV, y la inexistencia del cuadro intermedio. Chávez miraba hacia abajo y prácticamente no tenía nadie que pudiera hacerse cargo de la organización política de ese proyecto. Y Gramsci insiste una y otra vez en la necesidad de un equilibrio adecuado. Y además habla, bueno, de los problemas cuando hay demasiado líder y poca masa, o cuando demasiada masa y poco liderazgo, y cuando los cuadros están o no están preparados. Entonces me parece que ese es un punto que vale la pena pensar. Incluso yo diría, tómenlo como un elemento para preguntarse sobre, digamos, el futuro del kirchnerismo en Argentina. O no, digamos, o no. Digamos, es un tema interesante para pensar desde Gramsci. El tema un liderazgo como el de Cristina, pero la impresión que uno tiene, un enorme vacío a nivel de los cuadros intermedios que se supone que son los mediadores, ¿verdad?, con la base social, y que cumplen no solamente una función de conducción, sino que cumplen una función, en Gramsci es muy claro, no solamente una función descendente, los cuadros controlando hacia abajo, sino los cuadros teniendo capacidad de llevar hacia arriba las opiniones, las actitudes, las esperanzas, las frustraciones, los temores, las ansiedades de las masas. Sin eso, digamos, cualquier líder está aislado. Entonces, Gramsci plantea, te digo, es un paginito o dos que me parece a mí que son realmente extraordinarias, porque después retoma muy aisladamente, la obra de él es muy asistemática por razones de, ¿verdad? Escribía algo y después lo revisaba 5 o 6 cuadernos después, entonces hay que ir mirándolo con mucho cuidado, pero plantea este problema que me parece un problema fundamental, un problema al cual no está a salvo la Revolución Cubana, ¿verdad? Y no está a salvo, fíjense lo que pasó con Correa en las últimas elecciones. Fíjense lo que pasó con Correa en las últimas elecciones. Pierde Quito, pierde Guayaquil, pierde Cuenca, pierde las 3 ciudades más importantes del país. Hay un tema que tiene que ver con ese nivel de cuadros intermedios que es fundamental. Fundamental para transmitir hacia abajo y transmitir hacia arriba. Termino con esto. Le había dado la primera contradicción del capitalismo. Cómo la industria de la publicidad, la manipulación de masas, todo eso hizo posible que esa contradicción no es que se resolviera, pero por lo menos que se diluyera en su resolución explosiva. Pero la que no puede resolver el capitalismo es la segunda contradicción, acumulación capitalista-medio ambiente. Es decir, se puede engañar a los hombres, se puede engañar a las mujeres, ¿no es cierto? Pero cuando uno contamina un río con mercurio, no lo puede engañar. No le puede mandar un publicista que le diga, no, no estás contaminado, en realidad esto te sabe. Contaminaste el río y se acabó la historia. Y por eso es que la frontera ecológica del capitalismo hoy es una frontera que está amenazando con derrumbar al sistema. Y por eso ellos están haciendo todo lo posible para bombardearnos con informaciones falsas sobre que en realidad no hay problema con el calentamiento ambiental, no es cierto que Groenlandia se esté descongelando, no es cierto que esté subiendo el nivel de los mares, y si hay un huracán que ahora llega hasta New Jersey, eso fue una casualidad, y si de repente este año hicieron 50 grados bajo cero en Chicago, bueno, que la zona vino, no, es que la contradicción, la destrucción del medio ambiente, la forma como se han atacado los parámetros básicos del medio ambiente tiene esas consecuencias. Esa segunda contradicción el capitalismo no la puede resolver. Por eso creo yo de que estamos en presencia de un momento, los inicios de una gran transición que se refleja en el plano internacional, porque el gran bastión del capitalismo en el plano internacional, que es Estados Unidos, está dando muestras de un agotamiento de su capacidad hegemónica, y esto tiene que ver justamente con el agotamiento del capitalismo como sistema, que no es que se va a derrumbar de la noche a la mañana, pero como dice Warren, ya no puede controlar, no puede sistematizar sus variables, no puede establecer un cierto orden y por lo tanto marcha, digamos, de una manera alocada hacia su propia destrucción. Bueno, lo dejo acá y si hay paciencia de parte de ustedes podemos tener algún intercambio de preguntas o comentarios. Muchas gracias.
La idea sería hacer un pequeño intercambio de preguntas y respuestas, si quieren. Sí, no, lo que me había quedado hoy con respecto a la primera exposición, cuando vos nombrabas el tema de los intereses de las corporaciones económicas, cómo influían en las decisiones de los países, y diste a entender como por ejemplo que la inflación en la Argentina era digamos consecuencia del manejo de ese tema por parte de las corporaciones, pero no crees, y como atribuías digamos a lo que se entendió, ¿no? De que la inflación era atribuida a esas grandes corporaciones económicas, pero no le atribuís también una incidencia a la política económica del país. O sea, me refiero al Estado, al gobierno, o sea, no le atribuís ningún al gobierno ninguna. Sí. No, solo quedó como que era culpa, la inflación era consecuencia nada más que de esa. Solo pasa que era el ejemplo para hablar de esta correlación de fuerzas estructural a nivel económico en esa ciencia. Si discutimos el tema de la inflación, explícitamente, claro, la política económica tiene una incidencia fundamental sobre todo el modelo de acumulación y también sobre la evolución de precios. Ahora, puede haber una política económica que intente moderar, de hecho la política económica intenta lidiar con el problema de la inflación sin lograrlo exitosamente, ¿no? Entonces, tenemos políticas positivas, como la política de precios cuidados, pero si no tenemos en cuenta esta dimensión son políticas paliativas, que sirven, sí, claro que sirven y hay que limitarlas, pero que no alcanzan porque no resuelven un fenómeno estructural que va a seguir moviendo, porque tiene que ver también con la distribución funcional del ingreso, con quién se queda con la producción social, ¿sí? Y la disputa salario-capital. El capital empuja por precio, el salario empuja por justamente paritaria, mejores condiciones laborales, etc. Digo, acá estamos siempre frente al problema de que esa disputa, en ausencia de transformaciones estructurales más profundas, se mantiene con esta tensión de aceleración de precios y de aceleración y después disputa en términos salariales. El problema también hay que, digamos, un proceso inflacionario continuado tiene incidencia sobre también el tipo de cambio, o sea, hay un conjunto de fenómenos y problemáticas muy amplias que hacen al proceso inflacionario, pero sí, por lo pronto, por supuesto que la política pública, la política económica juega, pero también juega esta dimensión que muchas veces queda, yo creo que es un logro haber planteado, por ejemplo, que los hipermercados sacan su tajada y haber expuesto eso que antes parecía que tampoco se discutía. Pero ahora hay que discutir también un poquito más allá, digamos, porque así como discutimos que en la comunicación hay grupos económicos y que hay que democratizar, bueno, si miramos más o menos cualquier rama de la economía argentina también vamos a tener algo parecido a lo que hay. Bueno, tenemos un grupo clarín, pero tenemos un par que fija los precios y tenemos un par después en la parte de la comercialización. Para Borón, un par de cuestiones. Quería saber si el concepto de totalidad que tenía en cuenta Gramsci podía relacionarse con el concepto de síntesis negativa que alguna vez mencionaste en un par de libros. Y en base a eso, si tenés una opinión, si la tenés, de coyunturas como por ejemplo el último paro que se dio convocado por la Secretaría de Moyano, Barrio Nuevo y la Secretaría de Micheli, ¿cómo juega eso en la coyuntura nacional? Bueno, pavadas de preguntas, ¿no? En relación a la primera sí hay indudablemente hay muchas maneras de asignar la idea de la totalidad, síntesis negativa, etc. Incluso a veces se usa la expresión modo de producción, no es lo más correcto, pero bueno, se utiliza. En relación al último paro, a ver, ¿qué te diría?
digamos. Primero, hay motivos para una protesta, sin ninguna duda. Más digamos, con esto yo no quiero minimizar, ¿no es cierto?, ciertos avances muy significativos en política social, etc., pero es indudable que en los últimos 6 meses, digamos, tal vez un poquito más, pero pongamos la aceleración del proceso inflacionario ha erosionado de una manera muy fuerte la capacidad adquisitiva de los sectores populares, no hay la menor duda. Y yo creo que ahí el gobierno se vio muy lento de reflejos. Digamos, es un gobierno que tiene reflejos muy lentos. ¿No es cierto? Néstor Kirchner tenía reflejos mucho más rápidos. Cristina es una mujer de reflejos más lentos. Tiene que ver con cuestiones de estilos personales, contextos nacionales, el nivel de enfrentamientos que hay, internismo, etc. Hay muchas razones, ¿verdad? Pero en general se ha visto un gobierno que ha reaccionado con mucha lentitud. Tendría que haber reaccionado mucho antes. Mucha gente escribió cosas. Yo mismo me encargué de hacer llegar a alguna gente en el gobierno un diagnóstico de problemas que se venían encima, hace ya más de 3 años. No porque yo fuera un visionario, sino porque me gusta mucho hacer estudios muy concretos y mirar algunos datos y buscando tener la mayor precisión posible. Era evidente que había una escalada inflacionaria y yo por mi edad me acuerdo muy bien del papel nefasto que procesos inflacionarios tuvieron en derrumbar gobierno. Digo, el primer gobierno de Perón, ¿no es cierto?, cae en el 55, habiendo hecho unos cambios realmente impresionantes. La historia social y económica argentina se divide en antes y después del peronismo, sin la menor duda. Sin embargo, ese gobierno cae, ¿no es cierto?, no solamente como producto de la conspiración oligárquico-clerical, también por el desencanto que había cundido en las filas del movimiento obrero y de los sectores peronistas, producto de la labor destructiva de la inflación, que fue muy fuerte en los últimos 2 años del peronismo. La inflación te liquidó después al gobierno de Isabel Martínez, fue uno de los factores, no el único, ojo, nunca hay un solo factor, por favor, estamos entre gente que está en el mundo de los señores de siempre, múltiple, pero digo, es un factor que está presente ahí. La inflación te liquidó el gobierno de Alfonsín, producto propios errores, todo lo que vos quieras, pero si no hubiera tenido los episodios hiperinflacionarios, hubiera terminado su mandato. La inflación actuó también para liquidar la experiencia de la alianza. Entonces, era simplemente cuestión de tomar nota de los antecedentes históricos para darte cuenta que estamos frente a un problema muy serio. Y no se nos enfocó seriamente. La fórmula de Moreno para atacar la inflación no resultó. No resultó. Está a la vista, ahora lo vemos. Todo el mundo ahora, digamos, está atacando a Moreno. Yo no lo ataco. Moreno cumplió órdenes. Le dijeron, haga esto y él lo hizo. Lo que pasa es que quienes le dieron la orden se equivocaron, no es la manera. Vos podías haber atacado la inflación con el programa heterodoxo, no con el programa de los Chicago Boys. No se lo hizo. Entonces esto, de alguna manera, el 10 de abril fue un caldo de cultivo. Tema ganancias. Pero esto lo veía un ciego. No podés tener la alícuota ni podés tener el nivel de hace 10 o 12 años. Digamos, hace 10 o 12 años, bienes personales eran 303.000 pesos dólares. ¿Te das cuenta? Hoy en día, ¿cuántos son? Son 30.000 dólares. Esos tipos cayeron bajo el impuesto. Antes tenían que ganar 10 veces más para ser alcanzados por ese impuesto. Entonces le estás aplicando bienes personales a un tipo que tiene un buen ambiente y un Renault 12. Y las grandes compañías en Argentina sabemos que no pagan impuestos. Digo, los bancos, la ganancia del sector bancario no paga impuestos. Pero los empleados de los bancos pagan impuestos a la ganancia. Digo, ¿qué? O sea, se durmieron en atacar esos problemas que eran fundamentales. ¿Te das cuenta? Y aparte, algunas otras razones. Entonces, yo distingo. ¿Había razones para protestar? Sí. Los personajes que convocaban eran personajes que
motivaban mi ternura y mi cariño, de ninguna manera. Digo, Micheli menos, lo conozco, está bien, pero creo que es un pésimo error. Pero un tipo como Barrio Nuevo es un hiperfacho. Es decir, por más que levante una bandera justa, no puedo ir con él. Moyano lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que eso no le hizo bien al país, ni le hizo bien a quienes de alguna manera queremos que esta situación nos permita dar un salto hacia adelante y no hacia atrás. Lo que tenemos ahora es la amenaza de un gran salto hacia atrás, al punto tal de que en los corrillos informales de la Casa Rosada, pero que uno cuando tiene un buen estetoscopio logra escuchar lo que dice, bueno, se dice en voz baja de que la gran esperanza es el compañero del helicóptero que estaba acá hace un rato. Esa es la gran esperanza hoy. Claro, esto no es que lo invento yo, lo oigo yo, lo escucho yo. Y medio me lo comentan así apesadumbradamente a mí, por enésima vez. Lo otro, ¿por qué? Bueno, porque Ulibarri no le pega más allá de la provincia de Entre Ríos. Insaurralde, ya vimos los límites que tiene. Puerto Madero. Puerto Madero. Puerto Madero. ¿Quién otro? ¿Quién otro? Tenían un candidato, que era Vudú, pero la derecha lo destruyó, muy inteligentemente. Muy inteligentemente. Habrá que ver la historia, cómo termina esto, lo de Vudú, etc. La impresión que yo tengo es que es un montaje fenomenal. Porque era un tipo, es un tipo, que indudablemente, si lo lanzaba a una campaña, ¿no es cierto?, podía llegar a ser realmente un rival de fuste para toda esta coalición de derecha. Ya sé que viene la UCD, etcétera, pero digo, no es tan importante de dónde viene la gente, sino de dónde está hoy. Digo, si se le digo dónde me eduqué yo, salen todos corriendo. Yo soy hijo de la derecha fascista católica, ¿está claro? Eso, pues claro, en mi juventud. Entonces, bueno, después me desembaracé de todo eso. Pero pregúntense por qué fue este ataque tan fenomenal en contra de la figura de Vudú lanzada por la derecha, ¿no es cierto? Ni bien aparece como candidato a vicepresidente. Todo el tema de Chicones, van a ver ustedes las cosas que nos vamos a enterar en unos años más. Entonces lo sacaron del juego, porque es un tipo que evidentemente podía llegar a tener un carisma y una fuerza, una capacidad y además una preparación. Es uno de los pocos políticos argentinos que lee. Pero ya eso, claro, lee. No son muchos, decime cuántos. Cristina lee, ¿no es cierto? Pero digamos la oposición, ¿quién lee? Massa lee, Massa no sabe, es un abogado que no sabe distinguir entre el Código Penal y el Código de Procedimiento. Digo, una cosa elementarísima, ¿verdad? ¿Cómo? Digo, nadie, este tipo es un tipo lector. Ya eso lo marca, digamos, para mí, alguien que lee. Claro, yo admiro mucho a la gente que lee. Fidel lee, Chávez leía, Correa lee, Evo lee bastante, García Linera lee, y en la Argentina hay unos pocos que leen, entre ellos este tipo. Hay que vigilarlo, digo, ¿verdad? Y la derecha argentina es muy inteligente. Entonces, el escenario que te plantean hoy resignadamente es, bueno, Scioli, y apostando, ¿no es cierto?, a que una vez que sea presidente, si es que llegara a ser presidente, lo cual es altamente improbable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de 10 años de prédica antikirchnerista, ¿no es cierto?, más algunos errores propios, porque siempre hay que ser muy crítico de la oposición a estos gobiernos, pero que ha hecho cosas muy importantes. Sacar a la Argentina de la alianza con Estados Unidos y meterla en el marco latinoamericano es una gran cosa. Tal vez ustedes que son muy jóvenes piensan que esto... No, este país estuvo siempre extraviado en ese sentido. Entonces, el hecho de que hoy la Argentina esté así como está, con gobiernos como los de Brasil, con Lula, ¿no es cierto?, como estuvo ahora con Dilma, con Chávez, con Maduro, es muy importante eso. Lo mismo que otras políticas, digamos, esto refleja lo que ha sido el aumento en el presupuesto educativo y universitario del país. No es una cuestión menor.
Digo, casi a 50 años que no se construían edificios universitarios. Yo he criticado muchas cosas de este gobierno, lo he hecho públicamente. Pero la crítica tiene que además acompañarse de un balance objetivo de las cosas que están bien. Es decir, yo no puedo suscribir la tesis de que absolutamente todo lo hecho desde 2003 para acá está mal. Eso se lo dejo a Longobar y a la Nata o a esa gente. Yo creo que es un balance que tiene claroscuros, que tiene puntos positivos que hay que defender y profundizar e impulsar. Impulsar a que este gobierno desarrolle efectivamente una política internacional, que este gobierno controle los grandes monopolios. Escúchame, el 80% de los artículos de primera necesidad de la Argentina lo maneja un puñado de supermercados y hipermercados. Entonces, en vez de agarrar a Moreno y ponerlo a cerrar contenedores en el puerto, agarrar a estos 15 tipos en una sala, ¿no es cierto? Y decir, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a aplicar una legislación draconiana, ustedes no pueden recibir la leche a $1.20 peso el litro y venderla a 8 pesos. Eso no se puede hacer. Y si ustedes lo hacen, le vamos a expropiar el negocio y punto. Y vayan, digamos, al CIADE, no nos importa el CIADE y el FMI, por eso un poco el deseado avanzar. Y yo creo que no se ha hecho eso. Y eso fue un error muy grande. Entonces, lo pagás con esta huelga, ¿no es cierto? Y estos problemas. Pero siempre hay que tener en cuenta, mira, yo una vez tuve la suerte, yo hice mis estudios en el extranjero, estudios doctorales, y apareció en un momento un tipo, Helmut Schmidt. ¿Les suena el nombre? Helmut Schmidt fue canciller alemán, ¿no es cierto?, en los años 70. Estuvo razonablemente progresista, era socialdemócrata, etc. Y nos reunimos 7 o 8 que estábamos haciendo tesis doctorales. Explicamos, yo estaba estudiando el Estado oligárquico argentino, había otra gente que estudiaba procesos similares en países, sobre todo europeos. Y el tipo nos escuchó, todavía lo veo así fumando una pipa, nos escuchó a todos, nos dijo, miren, son proyectos muy interesantes los de ustedes. Pero ¿saben qué? Ustedes subestiman la tendencia a la estupidez de los gobiernos. Yo me quedé. Imagínate que te lo diga y le digo, es como si Angela Merkel viniera acá dentro de 10 años, una Angela Merkel progresista, y nos regalan que ustedes subestiman la estupidez. Y el tipo nos empezó a dar ejemplos de decisiones que él había tomado o que el gobierno alemán había tomado, que eran soberanas estupideces, dice. Y ustedes con sus modelos teóricos no le hacen lugar a eso. Piensa que los gobiernos siempre actúan con buena información, con eficaz transmisión de la información y con una implementación impecable de las decisiones tomadas al mejor nivel. No es cierto. Y acá ha pasado lo mismo, pero no solo con este gobierno, ha pasado con todos los gobiernos. Pero ahora estamos ante el tema de que los avances que hubo en estos 10 años, con todas las limitaciones, pero pueden ir para atrás. Yo no confío que Scioli pueda mantener, por ejemplo, la línea de política internacional que tiene este gobierno. Y no confío en que pueda seguir alguna de las otras cosas que se hicieron bien. Ni creo que Scioli vaya a avanzar en una reforma tributaria que la Argentina necesita, porque lo nuestro es una regresividad tributaria impresionante. ¿Te das cuenta? Entonces, el escenario, y además la embajada americana ya dijo a quién quiere, que es Massa. Está claro que Massa, fíjense la pataleta que le agarró a Lilita hace poco tiempo, cuando se sintió como novia despechada, como yo hice todo esto y ahora se olvidan de mí, pero claro, porque no puede ganar una elección presidencial. Y Estados Unidos en ese sentido es muy cruel, es como cuando vas a ver a un médico americano, tenés un tumor, te dice, te quedan 3 meses de vida, así que vendé todo, aprovechado porque ya sos bonita. Es decir, no es como el médico latino que dice, no, mire, vamos a ver, hay nueva medicina ahora, qué sé yo, y vaya a la iglesia y rece, y autoayuda también, diviértase. El gringo te dice, te quedan 3 meses porque la estadística muestra que el 99% de casos como el tuyo son boletas en 3 meses. ¿Verdad? Bueno, así le dijeron a Lilita. Y el candidato es Massa. Entonces digo, Scioli podría, supongamos de que no tenemos más remedio, que no hay otro, que no aparece otro. Bueno, suponete que saca 35% de votos en la primera vuelta. En la segunda lo matan. En la segunda lo matan. Entonces tenemos que estar preparados para esa regresión. Y la manera de prepararnos es organizándonos. Y organizándonos, ¿no es cierto?, sin el sectarismo que tuvo el proceso de organización en estos años. En donde había reprobado y elegido, en
en donde nos organizamos, pero los cargos son todos míos, vos ponés los tipos de ir a pintar en la calle, pero los cargos los tengo yo. Y a la larga eso fue escupir en contra del viento. Bueno, unido y organizado, lamentablemente, desapareció sin dejar rastros, no sé si acá en La Plata, pero por lo menos en la capital no existe más. Nuevo Encuentro realmente está desencontrado consigo mismo, por decirlo, pero no cometieron un error estúpido, ¿verdad? Es decir, Nuevo Encuentro tendría que haberse quedado fuera del Frente de la Victoria y no convertirse en una ala dentro. Es decir, se podía cooperar mucho mejor desde fuera, diciendo, che, estamos haciendo mal esto. Te digo, una infidencia, un muy importante comunicador que habla a favor de este gobierno está sorprendido de la inexistencia de una política de comunicaciones que tiene este gobierno. Es cierto. Yo estuve varias veces en 678, siempre le decía lo mismo, pero ¿para qué me llaman? No, pero queremos, bueno, para empezar, yo no podía hablar de temas nacionales. ¿Por qué? Bueno, en página tampoco puedo publicar en temas nacionales, porque dicen que, decían, ahora se están empezando a caer de la palmera, durante años me dijeron de que yo al publicar esas notas, que yo publicaba por mi cuenta en mi blog, desmoralizaba a las bases. ¿Cuál era la desmoralización? Que yo decía que había que hacer una reforma tributaria progresiva. ¿Cuál era la desmoralización? Decía, che, no puede ser de que Petrobras nos pague a nosotros regalías petroleras del orden del 18% y a Evo le paguen el 80%. ¿No estaremos haciendo algo mal acá? Porque no es que le pagan un poquito más a Evo o a Correa, le pagan 80%. Y nosotros 18, 19, 20 según los gobiernos provinciales. Lo mismo la Pan American Agency, la que quiera. No, eso no lo digas porque eso desmoraliza a la gente. Bueno, entonces, ¿y qué sé yo? Le hacemos, no sé, un show para que se diviertan, ¿no es cierto? No le decimos, pero ¿y a quién ayudamos de esa manera? ¿Se le ayuda a la presidenta haciéndole un diario de bigote? Me llevas a 678 para que hable de temas internacionales, hablo de Somalia, de Afganistán, de Siria, pero de la Argentina no. Digo, esos son errores comunicacionales serios y se pagan, porque vos al no poder comunicar eficazmente por tu proyecto político, a la larga se te va evaporando o disgregando la base de poder. Bueno, podría seguir mucho, pero ustedes son bien, no ve, nadie tiene hambre acá. Podemos seguir, yo estoy vinculado al SECMA, estoy muy convencido, creo que la batalla ideológica fundamental, porque esa la hemos perdido. Fidel, cuando pega el grito de alarma en los años 90, fue el primero en darse cuenta. El neoliberalismo está fracasando económicamente en todo el mundo, pero ha triunfado en la concepción. Nos convencieron de que la empresa privada es buena, que es eficiente, que la empresa pública es mala, de que la corrupción está en el Estado. Pero, ¿y dónde está el corruptor? Aceptemos de que hay corrupción en el Estado, pero ¿quién es el tipo del privado que le da dinero para que el otro se corrompa? Ah, no, de eso no se habla. Fíjense qué locura. O sea, se ha hablado de corrupción en este país y nunca se habla de quiénes son los que corrompen. Yo he visto que hay corrupción en el Estado, en cualquier Estado, hasta en el Vaticano, digo, como diría Maquiavelo, si hasta el Vaticano, que está ayudado por Dios, hay corrupción, no va a haber en Argentina, no va a haber en Venezuela, ¿verdad? ¿Y por qué creen que el Papa no duerme en el Vaticano, duerme en un hotelito allá afuera? Para que no le den un tecito, como al pobre Juan Pablo I, con una cera, le dieron el tecito y él se murió a la mañana siguiente, ¿verdad? Luchando contra la corrupción. Pero bueno, ¿quiénes son los que corrompen? Y eso está afuera. ¿Por qué? Porque ganaron la batalla ideológica. Entonces los dos estamos a la defensiva. Sí. No, incluso en esto que estábamos comentando acá sobre el paro, sobre el último paro, los dirigentes que llevaron la conducción en ningún momento hablaron de que la formación de precios obedecía a los grandes empresarios y nos hicieron creer de que la culpa la tiene el gobierno y nos hacen creer que el poder está en el gobierno. Así es. Cuando sabemos que eso no es así. No, claro, pero bueno, pero ellos se montaron, escúchame, fue un paro que tuvo el apoyo, un apoyo empresarial que jamás vi yo en mi provecta existencia. Así que bueno, chicos, como realmente sí necesito cenar algo, así que me voy, los dejo, volveremos, después
antes de que se vayan, le vamos a dejar un periódico que se llama El Alba, que es un periódico estudiantil que editamos nosotros, un periódico universitario, que editamos nosotros de la Santiago Pampillón. Estamos dejando el primer número, de donde escribe Gastón Malesi, que está presente. Y bueno, y los invitamos a seguir acompañando. Una cosita más, al final, acá a la salida, están vendiendo libros, así que el que esté interesado puede fijarse. Bueno, muchas gracias por haber venido. Se puede apagar o no, eso. Pero por ahí no queda grabado. Sí, nos seguimos a... Sí, no, lo tengo acá.